Ciro Murayama, seguimos aquí. Muchas gracias, consejero electoral. Gracias a ustedes, donde quiera que nos estén viendo. Nos quedamos anoche, Ciro, en lo que está siendo la intervención, cuando menos verbal, pero es muy importante, del presidente de la República en los asuntos que competen a una institución, se supone independiente, a la que ya tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón dicen que se plegó a una petición o una exigencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que son valoraciones totalmente equivocadas. El INE ha tomado decisiones que no son favorables al gobierno de la República una y otra vez. Determinamos bajar el spot donde el presidente hacía referencia al Papa y al Evangelio. Dijimos que sus conferencias mañaneras no deben superponerse a las campañas electorales. Nos negamos a entregar los registros del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación. Es decir, hemos sido muy celosos de nuestra autonomía, y en esta determinación el gobierno no tuvo nada que ver. Fuimos nosotros los consejeros los que tomamos esa decisión. Había otros partidos, digamos, de la órbita cercana incluso al gobierno actual, como el del senador Pedro Aces, que se les negó el registro. En mi caso particular, yo también estuve en contra de otorgar el registro a Encuentro Solidario, independientemente de sus cercanías o distancias políticas, porque ahí participaron ministros de culto y eso atenta contra la separación Estado-Iglesias, revuelve la política con la religión y eso es muy peligroso. Yo creo que debemos preservar quizá el legado más importante de la gesta liberal del siglo XIX, que es justamente la separación entre política y religión, de tal manera que esta fue una determinación nuestra, puede ser criticada, lo es como todos nuestros actos públicos, transparentes, y son determinaciones que pueden no gustar, pero de ahí a decir que es una determinación porque el gobierno dio una instrucción, yo lo digo categóricamente, a mí el gobierno nunca me buscó, y el día que me busque, pues va a encontrar que no le hago caso. No, y déjame decirte que yo tengo plena credibilidad en la institución y en el comportamiento de consejeros como tú, desde luego, y como el presidente del INE, pero el asunto es que, pues por lo visto, no hay manera de que haga nada el INE que reciba aquí sí la complacencia del gobierno. El presidente les volvió a dar un llegue diciendo que de por sí están ustedes en entredicho, y se refiere a los consejeros que han permanecido ya varios años en el instituto, como tú, como el presidente Lorenzo Córdoba. Nada parece satisfacer, y les pide que en la próxima elección de una vez metan la consulta sobre el juicio a los expresidentes. Esa petición es anticonstitucional porque lo que se establece ahora para las consultas populares es que se celebren 2 meses después de las elecciones. Entonces no nos puede pedir un mandatario que nosotros no atendamos lo que dice la Constitución. Yo creo que eso es clarísimo. Además, nadie está obligado a lo imposible, es también un principio. Pero es que además es contrario a la Constitución. Yo creo que debemos de volver al ABC, a lo básico, para poder restablecer cierta concordia y convivencia pacífica, civilizada, de entendimiento. Si la Constitución marca una cosa, no se puede hacer algo a capricho de quien gobierne, sea quien sea. Hay que atender a la Constitución, porque la Constitución política es el pacto de convivencia de una sociedad. Si lo rompemos y desde el gobierno se empieza a romper, pues lo que estamos es llegando hacia una situación atrabiliaria donde los caprichos están por encima de los derechos y de las obligaciones, y eso no debe ocurrir en ningún momento. Además, esta consulta sobre la que se ha estado hablando en los últimos días tiene que pasar todavía por el filtro de la Suprema Corte de Justicia, que determinará si
tiene validez estar preguntando sobre abrir juicios penales contra personas concretas. Entonces, a mí me parece que hasta que la Corte no se pronuncie, esto es un ejercicio más político que jurídico, y yo no le veo viabilidad a esa consulta, y ahí me desmarco una vez más del gobierno, subrayando la autonomía con la que nos desempeñamos desde el INE. Si al gobierno alguna decisión nuestra, como la de los partidos, le gusta, a nosotros nos tienen sin cuidado, y si les disgusta, también nos tienen sin cuidado. Nosotros debemos de ser el árbitro electoral y no estar complaciendo gustos o disgustos del mandatario en turno. Hemos sido muy respetuosos con presidentes de otros partidos, lo seremos con nuestro actual presidente de la República, pero esa relación de respeto pasa también por ejercer nuestra autonomía y nuestra independencia, porque además la Constitución nos obliga a actuar así. La semana pasada, tengo entendido, quedó claro que el INE requeriría de una partida adicional superior a 8,000 millones de pesos, pues para poderla realizar, porque es, de hecho, organizar otras elecciones. Por supuesto, es que las elecciones en una nación tan grande, compleja como es México, con casi 95 millones de electores, no son un juego y no se puede improvisar. Hay que poner mesas donde haya funcionarios imparciales, capacitados para ello, los propios ciudadanos vecinos de los electores. Para junio del año que entra vamos a instalar 164,500 casillas con todas las garantías de seguridad para el voto libre y secreto. Si después hay una consulta, esas garantías deben estar. No podemos acostumbrarnos a que la democracia pueda llegar a ser un acto de simulación política. No, la democracia es un ejercicio de derechos, el derecho más importante, el del voto para decidir quién nos gobierna y quién nos representa, se tiene que dar con certezas, con garantías. Para eso existe el INE, para eso existe la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le da garantía a la gente de que va a votar con certeza. Entonces, pues no va a ser fruto de la improvisación como se haga una consulta, y por lo tanto requiere recursos, como tú lo estás diciendo. Si alguien cree que se puede hacer una consulta sin recursos, pues simplemente está alejándose de la realidad. Bueno, y aquí se está también ante otro tema que más bien provocó dudas. La semana pasada el presidente celebró lo que él supuso era una aprobación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que pudiera mantener íntegras las transmisiones de sus conferencias mañaneras en Hidalgo y Coahuila, donde va a haber elecciones. Pero entiendo que está equivocado. ¿Lo puedes explicar? Sí, el sábado 5 de septiembre empezaron las campañas en Coahuila y en Hidalgo, y la Constitución dice que durante las campañas debe de interrumpirse las campañas de propaganda gubernamental. Así dice la Constitución desde 2007, después de que Vicente Fox se metió al proceso electoral de 2006. Un reclamo de la oposición, hoy gobierno, fue que los presidentes no se metan y hay que ponerlo en la Constitución. Bueno, el tribunal lo que le dijo al INE... Aquellas declaraciones de Vicente Fox durante las campañas fueron las que hicieron decir al actual presidente López Obrador esa frase que nos llama mucho la atención, porque él ha hablado ahora del respeto a la institución presidencial, pero fue la frase: cállate ya, chachalaca. Exactamente. Y de ahí nos fuimos a una reforma constitucional en 2007 que justamente da garantías a los actores políticos que los gobernantes no van a ser los protagonistas de las elecciones, que los gobernantes no van a ser los protagonistas de las campañas, y por eso desde presidentes municipales, gobernadores, hasta el presidente de la República tienen que hacerse un lado, y las campañas gubernamentales tienen que cesar en los medios de comunicación durante las campañas electorales. Entonces, el INE ha mantenido ese criterio.
Dice el presidente que sus conferencias no son de propaganda, que son de información, pero es su manera de entenderlas, porque ciertamente ha sido muy criticado porque todos los días promueve pues a su gobierno, y con su gobierno pues a quien promueve es a Morena. Pues es muy claro que las campañas del gobierno deben cesar, y lo que el tribunal dijo la semana pasada es que una instrucción del INE sobre una consulta referida a campañas de educación, de salud y de protección civil, que son las únicas que están permitidas. Cuando nos preguntaron los gobiernos de Coahuila, Hidalgo y el gobierno federal cuáles de esos anuncios podían pasar, aprovechamos para recordar que las mañaneras no podían transmitirse. Morena lo impugnó y el tribunal dijo, en efecto, te estaban preguntando de otra cosa y ahí respondiste sobre las mañaneras, no hay lugar, no había lugar, quítalo. Pero eso no quiere decir que el tribunal haya dado luz verde a las mañaneras. Lo que el tribunal nos dijo es, ustedes pusieron una señal donde no la debieron poner. Nosotros, si quieres, para hacer un símil, pusimos en una curva, oigan, acuérdense que hay que respetar los límites de velocidad. El tribunal dijo, no tenías por qué ponerlo ahí, lo cual no implica que haya cambiado el reglamento de tránsito, es decir, que se permita rebasar ciertos límites de velocidad. La Constitución sigue diciendo en su artículo 41 que las campañas gubernamentales se tienen que interrumpir durante las campañas políticas. Queda aclarado, Ciro, queda aclarado. Te agradezco mucho esta conversación. Brevemente, ¿puedes sugerir cuál es el camino que debe seguir Margarita Zavala ante la negativa del INE? Claro, está totalmente previsto, y es que acudan ella y los otros 6 partidos a los que le negamos el registro ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es el camino. Sí. Y a partir de ahí ya sabrán si le hacen caso al presidente que les dice que vayan a la calle o vayan a las Naciones Unidas, o les dice, o con sus amigos de la OEA, digamos. No, la Constitución dice que es el tribunal y hay que hacerle caso a la Constitución. Bueno, Ciro Murayama, consejero electoral, te agradezco mucho estas conversaciones. Espero ya no tener que darte lata. Muchas gracias. Buenas noches.